El tema de hoy es axiología y ética. Vamos con la axiología. Sabemos que es una disciplina filosófica que estudia el valor. El valor puede ser entendido de formas diferentes, como una idea, como una construcción cultural, también como una emoción o también como una cualidad. Vamos con las características del valor, pero para entender las características del valor, vamos a referirnos primero al acto valorativo. A ver, el sujeto entra en contacto con las cosas y las valora. El sujeto que valora tiene una conciencia parcial, llamada también conciencia valorativa, ya que puede aceptar o rechazar las cosas. O sea, puede estar a favor o en contra. Puede decir, el niño es bueno, el niño es malo. El joven es agradable, el joven es desagradable. Entonces, esta conciencia valorativa del sujeto permite emitir un juicio de valor, un juicio de valor. De esa manera, en el juicio de valor se presentan las características del valor: objetividad, polaridad, el grado y la jerarquía. Objetividad es cuando el valor tiene un referente. Si hablo de la belleza, me puedo referir a una pintura, a un paisaje. Si hablo de lo agradable, puedo referirme a un discurso, puedo referirme a un baile. Entonces, el valor tiene objetividad, ya que tiene un depositario, tiene un referente. En otras palabras, se refiere a un objeto. ¿Qué más? El valor tiene polaridad. ¿Qué significa eso? Que tiene contrarios. Si hablo de lo bueno, lo malo, justo, injusto, bello, feo. Todo valor tiene contrarios, tiene opuestos. Tiene grado. ¿Qué significa grado? Que un valor cambia en intensidad. Si digo el niño es bueno, ya, es buenísimo, es malísimo. La pintura es bella, es muy bella, es bellísima. Un valor cambia en intensidad. Puedo decir doblemente bueno, doblemente malo, cambia en intensidad. Ahora, la jerarquía se presenta cuando diversos valores se ordenan según su importancia. Podemos decir que la salud es más importante que el dinero. De esa manera, estamos sosteniendo que el valor vital es superior al valor económico. Entonces, los valores se están ordenando por su importancia. Pongo en primer lugar el valor de la salud, que es un valor vital, y pongo en segundo lugar, o puede ser en un lugar más inferior, al dinero, lo económico, lo económico. ¿Sí? Eso es la jerarquía. Recuerda entonces, el grado es cuando un valor cambia en intensidad, pero la jerarquía es cuando los valores se ordenan según su importancia. Eso es lo que debemos identificar. Ahora desarrollemos las teorías axiológicas. Desarrollemos las teorías axiológicas, que van a debatir en torno a la pregunta: ¿en qué se fundamenta el valor? ¿O quién fundamenta el valor de las cosas? De esa manera aparece la teoría subjetivista, objetivista y otras. Vamos con la teoría subjetivista. ¿Qué sostiene? Sostiene que el valor lo determina el sujeto. En otras palabras, el sujeto va a crear el valor, va a crear la belleza, la justicia, la bondad. La frase subjetivista es: las cosas valen porque nos agradan, las cosas valen porque nos interesan, las cosas valen porque nos gustan. Recuerda, el sujeto determina el valor de las cosas. Como también dentro de la corriente subjetivista encontramos respuestas. La respuesta del hedonista dirá pues que el valor depende de el placer, depende del placer. Entonces, el placer va a ser entendido como ausencia de dolor en el cuerpo o en el alma. El placer puede ser entendido como el buen descanso en el cuerpo, la buena comida, en el alma, la sabiduría, el conocimiento, el leer un libro. En el siglo XVIII aparecerá la respuesta subjetivista del utilitarismo.
que tiene como figura a Jeremías Bentham. Él sostendrá que lo valioso está determinado por lo útil, lo beneficioso, lo que beneficia al mayor número de personas. ¿Qué beneficia entonces? ¿La actividad científica o la actividad política? Podemos decir que lo que más beneficia es la actividad científica. Entonces, todo depende, el valor depende de la utilidad del beneficio. El objetivismo. El objetivismo sostiene que el valor lo determina el objeto. El valor se encuentra en las cosas, en los objetos, y el sujeto por eso descubre el valor que ya se encuentra en las cosas. La belleza está en la pintura, tú la vas descubriendo. La utilidad se encuentra en los artefactos, tú lo vas descubriendo. La frase por eso será: las cosas no se agradan porque valen. Recuerda, las cosas no se agradan porque valen. Respuestas objetivistas será el idealismo de Platón y el naturalismo de Aristóteles. Vamos con Platón. ¿Qué pensaba Platón? En la antigüedad él creía que existía un mundo inteligible, ¿sí o no? Ya, este mundo material, natural, para él es el mundo de las copias, el mundo sensible. Él creía pues que todo era una copia, una imitación. Entonces las leyes justas, los actos justos son imitación del modelo de justicia. El modelo de justicia o la idea de justicia que se encuentra en el mundo inteligible. Y según Platón, el alma o las almas han estado en este mundo inteligible y han conocido todas las ideas, la justicia, la belleza y todo eso. Pero el alma ha caído accidentalmente a este mundo y se ha unido a tu cuerpo. Y por eso decía, ¿no?, que el hombre es una unidad accidental, ¿no?, de cuerpo y alma y todo eso. Y a través del cuerpo vemos las cosas. Por ejemplo, uno puede leer una constitución y decir que las leyes son justas. Puede observar las acciones de los seres humanos y decir los actos de las personas son actos justos, son actos buenos. De esa manera, el alma va recordando lo que ha contemplado en el mundo inteligible. Como te decía, las leyes justas, los actos justos solamente son una imitación del modelo o la idea de justicia en sí, que se encuentra más allá de este mundo natural, en el mundo inteligible. Por eso los valores son ideas perfectas, eternas, que se encuentran en el mundo inteligible. Pero la postura de Aristóteles es diferente, en el sentido que para Aristóteles no existe un mundo inteligible, solo existe este mundo natural, este mundo de cosas, este mundo en el cual captamos las características de las cosas. Tenemos una pintura, uno puede observar las líneas, las figuras, los colores, entonces descubre las características de las cosas, las características de la pintura, pero también descubre el valor de belleza de la pintura. De esa manera, para Aristóteles, el valor es una característica, es una cualidad, es una esencia, pero no una esencia que se encuentra en el mundo inteligible, sino una esencia que está en las cosas mismas y que los sujetos van descubriendo. Por eso, su postura se llama naturalismo, ya que el valor es una cualidad que está en este mundo natural. Continuemos. Ahora hablemos de la ética. La ética es la disciplina filosófica que estudia la moral. ¿Y qué es la moral? ¿Cómo se define la moral? La moral es un conjunto de normas, valores, principios que regulan nuestro comportamiento y permiten la convivencia social. La moral no es eterna, la moral no es estática, la moral cambia. Como en nuestra época cambian las costumbres, cambian las relaciones sociales, la moral entonces a través de los años se va a ir modificando. Entonces, para hablar de la moral, debemos también hablar de la persona moral. ¿Por qué? La moral en la práctica se va a convertir en moralidad. ¿Qué es la moralidad? Es un conjunto de acciones morales
consideradas estas como buenas o malas y realizadas por una persona moral. Una persona moral es la única que realiza acciones morales. Recuerda. ¿Y cuáles son las características de una persona moral? Vamos a verlo por acá. Las características de una persona moral es que tiene conciencia, libertad y responsabilidad moral. Ya, ¿qué es la conciencia? La conciencia es aquella capacidad que nos permite diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Un jovencito tal vez puede sustraer un libro de una biblioteca o puede pensar en no devolverlo prestado a su mejor amigo. Él puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, como también lo puede hacer un político, lo puede hacer pues un periodista, ¿no? Y muchas personas. ¿Qué más? La conciencia moral nos permite pues actuar también, poder decidir y realizar una acción de forma autónoma, o sea, de verdad sustraer el libro de la biblioteca y decidir no devolverlo prestado a nuestro mejor amigo. De esa manera, la libertad es aquella capacidad para poder realizar una acción, sea correcta o incorrecta. Y como consecuencia, se dará la responsabilidad moral, que es asumir las consecuencias de nuestros actos, sean positivos o sean negativos. Ahora, un caso especial, en donde la libertad no se presenta es cuando un caso extremo, atentan contra tu vida, te ponen una pistola en la cabeza y te dicen y te obligan, ¿no?, a robar o a mentir. En esos casos extremos, en el campo moral, si no hay libertad, entonces no habrá responsabilidad moral, pero son casos extremos en donde nos obligan, nos manipulan, ¿sí? Y en el campo moral, si no hay libertad, entonces no existirá responsabilidad moral. Pero usted recordará que existen algunos sujetos que no son considerados personas morales, son amorales, se le dice, y por lo tanto, sus actos no pueden ser catalogados como actos morales. Allá, esas personas, esos sujetos llamados amorales, no tienen conciencia moral, no pueden diferenciar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, no son conscientes. Ejemplo, haya un bebé, como también puede ser un orate, personas que consumen drogas, si toxicómanos, alcohólicos. Si no hay conciencia moral, tampoco pues serán conscientes de sus acciones, ¿no? Entonces no habrá libertad, no podrán pues elegir de forma autónoma, ¿no? Como también no habrá responsabilidad moral, ¿sí? Recuerda, esos sujetos que están al margen de realizar acciones morales son los bebés, orates, toxicómanos, alcohólicos. Sus acciones no pueden ser catalogados como buenos o malos, ya que no tienen conciencia, no tienen libertad, no son responsables de lo que hacen. Continuamos. Hablemos ahora de las teorías éticas. Las teorías éticas, como la de Aristóteles y la de otros filósofos como Zenón, como Kant, vienen a responder a la pregunta, ¿qué es el bien? Responden a la pregunta, ¿cómo se define el bien? ¿Cómo se entiende el bien? Aristóteles en la antigüedad nos plantea una teoría llamada eudemonismo, Él sostiene que el fin de toda acción es la felicidad, el fin de trabajar, el fin de enamorarte, el fin de estudiar, el fin último de todo lo que haces es la felicidad. ¿Y cómo se alcanza la felicidad en términos de Aristóteles? Allá se alcanza a través de la virtud ética o a través
de la virtud dianoética. ¿Cuándo es ética? Es ética cuando somos racionales y practicamos el justo medio. Evitamos todo tipo de excesos y defectos, o sea, ni mucho ni poco, sino lo justo y necesario, la mesura, el equilibrio en la vida. Y la virtud dianoética es aquella en la que se practica la prudencia. El sabio es prudente porque piensa, reflexiona, razona antes de decir y hacer las cosas. La sabiduría, la prudencia nos lleva a la máxima felicidad en términos aristotélicos. Otra, el hedonismo. Lo hemos comentado, pero ahora hablemos de su respuesta en la ética. El hedonismo tiene como representante a Epicuro y nos dice que la felicidad es el placer. Hemos dicho que para Epicuro el placer es ausencia de dolor en el cuerpo y en el alma. Ausencia de dolor en el cuerpo se va a llamar aponía, que en la práctica sería el buen descanso, la buena comida, la buena bebida, y en el alma, el placer en el alma se llama ataraxia, la tranquilidad del alma. Claro, la sabiduría, el conocimiento. Otro, en el siglo XVIII, lo hemos comentado, el utilitarismo en su versión ética tiene como figura a Jeremías Bentham y él va a sostener que la acción moral es aquella que está en función al máximo beneficio, a la máxima utilidad. Pero Jeremías Bentham lo que hace es reinterpretar en el siglo XVIII a Epicuro y nos plantea que la felicidad es beneficio, pero ese beneficio tiene que ver con el placer, con la duración, la cantidad de placer. Lo útil y beneficioso es aquello que es placentero. Lo placentero puede ser el viaje, puede ser títulos, puede ser ropa. Por eso una acción es correcta según la utilidad que brinde a un mayor grupo de personas. De esa manera, esa versión utilitarista de Jeremías Bentham es una versión egoísta, ya que depende del grupo que diga esto es placentero, esto es útil, esto es placentero, esto es útil, no, esto es placentero, esto es útil. Lleva pues a un egoísmo. Vamos con otro. El estoicismo de Zenón de Sitio. Para Zenón de Sitio, la felicidad tiene que ver con la resignación. Esa resignación es entender que existe un orden natural. Los estoicos eran fatalistas porque pensaban que todo estaba determinado, todo estaba definido y por lo tanto no existía una libertad absoluta, sino si todo está determinado, entonces no puedes cambiar el orden natural, debes soportar. Debes soportar la ancianidad, debes soportar el sufrimiento, ya que las cosas pasan por algo. Todo responde a un orden natural. Y por eso que el sabio debe comprender que existe un orden natural y debe simplemente aceptarlo. Aceptarlo. Aceptar el sufrimiento. Aceptar la vejez. Y por eso la apatía nos lleva a la tranquilidad del alma, que es la ataraxia en griego. La ética estoica va a ser conocida como la ética de la resignación. En el siglo XVIII aparece el formalismo kantiano como una respuesta al utilitarismo, ya que el formalismo kantiano no se basa en resultados, no se basa en consecuencias, en intereses, sino solo en la forma de la acción. Según Kant, todo sujeto racional
todo sujeto racional va a actuar con buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que la razón nos impone una ley moral. Y la ley moral consiste en que toda acción es un fin en sí mismo, que toda acción es buena en la medida que es independiente a los resultados, independiente a las consecuencias. De que Kant planteaba, el hombre es un fin en sí mismo, el hombre es un ser humano y por lo tanto debe ser respetado. No debe ser respetado porque tiene un automóvil, porque tiene un título, sino porque es persona, porque es un sujeto racional. Todo hombre es un fin en sí mismo y no es un instrumento. De esa manera, es la razón la que nos impone una ley moral. Y esa ley moral se va a expresar en mandatos que la razón, ¿no?, nos da. Esos mandatos se van a llamar imperativos categóricos, ¿sí?, que nos llevan a actuar. Por eso que toda acción es un fin en sí mismo. De esa manera, uno entiende que debe ser una persona responsable. ¿Y por qué debe ser responsable? Simplemente porque debo serlo. ¿Por qué debe ser una persona sensata? Simplemente porque debo serlo. ¿Por qué debo devolverlo prestado a mi amigo? Simplemente porque debo hacerlo. Entonces, para Kant, la ética está basada en el deber, el puro deber, independientemente a las consecuencias, los resultados. Por eso su ética es una ética formalista. ¿Te das cuenta? Una ética formalista. El bien se funda en la buena voluntad. Esa buena voluntad es actuar siguiendo el puro deber, hacerlo simplemente porque es tu deber hacerlo. De esa manera, hemos terminado con nuestro resumen de las teorías éticas y las teorías axiológicas el día de hoy. Desarrollamos la práctica dirigida de la semana número 5, Axiología y Ética. La pregunta número 1 dice, dentro de la reflexión axiológica, ¿qué tipos de juicio emite el sujeto en el acto contemplativo? Muy bien, estamos en el tema de axiología, en específico, los juicios de existencia, también llamados juicios descriptivos. Estos son resultado del acto contemplativo o cognoscitivo. Sucede que el sujeto entra en contacto con las cosas, las conoce y entonces las describe. Por ejemplo, cuando describimos la pobreza en nuestro país y decimos que la pobreza en el 2020 ha aumentado en comparación al 2019. Recordemos que el juicio de existencia también es llamado juicio óntico, ya que se describe al objeto, al ente, por eso juicio óntico. La pregunta número 1, por eso tiene como clave la C. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué característica del valor se manifiesta cuando una persona antepone la salud a la riqueza? Estamos en el tema de axiología. Recordemos algunos aspectos. Recordemos los valores. Pueden ser económicos, estéticos, vitales, hedonísticos, religiosos, morales y también teóricos. Sabemos que el sujeto tiene una conciencia valorativa que le permite aceptar o rechazar las cosas. Por eso que emite un juicio de valor. Y ese juicio de valor tiene características, las llamadas características del valor. Por ejemplo, la objetividad. El ejemplo, la copa es sagrada. Lo sagrado es un valor religioso y se presenta en un objeto. Por eso, todo valor, como lo sagrado, tiene un depositario, que es el objeto. Por eso la objetividad. Recordemos que los valores tienen contrarios. Bonito, feo. Agradable, desagradable. También, cuando valoramos, existe gradualidad. Quiere decir que un valor cambia en intensidad. La copa es muy sagrada, es muy bella, es bellísima. Y la jerarquía, cuando los valores se ordenan según su importancia.
y por eso podemos hablar de valores superiores e inferiores. Podemos decir que la copa es sagrada y que lo sagrado es superior a lo útil. Entonces ponemos en primer lugar el valor religioso de lo sagrado y después la utilidad, que sería un valor de tipo económico. Ahora regresemos. La pregunta 2, de esa manera, si te dice que una persona antepone la salud a la riqueza, estamos hablando de la jerarquía. Sí, los valores se organizan según su importancia y por eso hablamos de valores superiores e inferiores. De esa manera, se pone en primer lugar la salud, que sería un valor vital, y después lo económico, la riqueza. Ahora, también recordemos que a partir de la jerarquía de valores podemos construir una tabla de valores. ¿Cómo se define? La tabla de valores se define como un conjunto de valores que se organizan de forma jerárquica y permiten guiar las acciones de una persona o de una sociedad. Muy bien. La pregunta 2 tiene como clave la D. Hace referencia a la jerarquía. Vamos con la pregunta número 3. Dice, Pedrito considera que la belleza de Lili es inobjetable. Si alguien considerase que no lo es, simplemente está equivocado, pues no ha descubierto la belleza que posee ella. Esta afirmación sería compatible con la tesis axiológica de él. Muy bien. Estamos hablando de las teorías axiológicas, en específico del objetivismo. ¿Qué nos presenta el objetivismo? Nos presenta la tesis 1. El valor lo determina el objeto. Segundo, el sujeto descubre el valor que ya está en las cosas. La belleza se encuentra en el objeto. El sujeto lo va descubriendo. Ahora, dentro del objetivismo hemos escuchado de posturas, respuestas objetivistas, la de Platón, por ejemplo, llamada idealismo objetivo, y la de Aristóteles, llamada naturalismo. Los dos nos dicen que el sujeto descubre el valor, pero a su manera. Según Platón, ese descubrir es cuando el sujeto va recordando lo que ha contemplado en el mundo inteligible. Según Platón, la belleza del paisaje es una copia de una belleza en sí, de la idea de belleza que para él se encuentra en el mundo inteligible. Mientras para Aristóteles, el sujeto descubre las características de una pintura, su trazo, colores y también la característica de la belleza. El valor es una característica, una esencia, pero que se encuentra en las cosas mismas. Los dos filósofos nos hablan de que el sujeto descubre el valor, pero a su manera. Entonces, en términos generales, la pregunta número 3 sería la E, objetivismo. Objetivismo. Vamos con la pregunta número 4. Dice, identifique los enunciados que presentan a una persona moral. Estamos en la ética. Pero recordemos algunos aspectos de la ética. Sabemos que la ética es una disciplina filosófica que estudia la moral. Y la moral la hemos definido como un conjunto de normas y valores que regulan el comportamiento humano y hacen posible la vida en comunidad, la convivencia social. Esa moral llevada a la acción, a la práctica, se llama moralidad, que se define como un conjunto de actos morales realizados por una persona moral que tiene estas características: conciencia, libertad y responsabilidad. De esa manera, solo una persona moral puede realizar actos morales. Y todo acto moral es bueno o malo. Malo cuando insultas a un compañero. Bueno cuando respetas al compañero.
toda acción moral, buena o mala. Pero también hemos hablado de la amoralidad, de aquellos sujetos que no son morales, llamados personas amorales. Estas no tienen conciencia, no pueden diferenciar lo bueno y lo malo, no son libres, ya que no tienen conciencia de sus acciones, como tampoco son responsables. Ejemplo hemos puesto los niños pequeños, los bebés, los dementes, orates, toxicómanos, alcohólicos. O sea, los actos de estos sujetos no pueden ser catalogados como morales. Sus actos no son buenos ni malos, simplemente no son morales, están al margen de las acciones morales. Volvamos. La pregunta número 4 nos pide enunciados. Los enunciados que se refieren a la persona moral. El primero dice, Ricardo engaña a su enamorada. Ya, es una acción mala, ¿sí o no? Pero sigue siendo una acción moral. Claro, de esa manera es correcto. La acción que realiza Ricardo de engañar a su enamorada es una acción mala, pero es una acción moralmente mala. En este caso, moralmente mala sería. Vamos con el segundo, Daniel. Daniel no copia, ¿ya? Daniel no copia en los exámenes. Es una acción buena, moralmente buena. Es una acción moral, ¿sí? Pero luego dice, Juanito es un bebé que llora toda la noche y no deja dormir a sus... ¿Juanito será una persona moral? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se le denomina a estas personas, a estos sujetos amorales, verdad? Entonces, sería incorrecto, ya que nos pide los enunciados que se refieren a la persona moral que realiza actos morales que pueden ser buenos o malos. La pregunta 4 tiene como clave la A. Continuamos. Pregunta 5. Dice, señálele el enunciado que corresponde a la ética kantiana. Estamos hablando de teorías éticas, en específico, la teoría kantiana, ¿verdad? Ya, a ver. Vamos a recordar algunos aspectos de la teoría kantiana. Por acá, dice, en la teoría kantiana, el deber es la autoexigencia de actuar por respeto a la ley moral. Según Kant, existe una ley universal que nos dicta la razón. Para Kant, la razón nos dicta una ley moral y nosotros debemos respetar esa ley moral, ¿ya? De esa manera hay una autoexigencia de la razón para respetar aquello que hemos creado, aquello que la razón nos ha dictado. Es por eso la necesidad de realizar acciones por puro respeto a la ley práctica, o sea, cumplir el deber mismo, el puro deber, o sea, lo que Kant llama también la buena voluntad. O sea, es la razón la que nos impone una ley moral. Profe, ¿cuál es esa ley moral? Que toda acción debe ser un fin en sí mismo, que toda acción debe realizarse con buena voluntad. O sea, no pensar en resultados, en consecuencias, simplemente hacerlo porque está bien hacerlo. Ya, eso que te estoy mencionando en términos muy generales se van a llevar a nuestras acciones a través de normas que llama imperativos categóricos. ¿Sí? Son normas imperativas, son mandatos incondicionales de la razón, ¿sí? Puesto que nos obligan a actuar en base a la voluntad, a la buena voluntad. Claro, estas, como hemos dicho, provienen de la razón, son universales
y válidas para todo ser racional, para toda persona. Un ejemplo sería: obra de tal modo que pueda querer que tu máxima se convierta en una ley universal. Obra de tal manera que lo que hagas se convierta en una ley universal. Si tú dices la verdad, eres sensato. Eso, si es bueno, debe convertirse en una ley universal que todo el mundo realice y que genere convivencia. Pero decir la mentira se podrá convertir en una ley universal. Imagina que todo el mundo mienta. Imagina que tu padre te haya mentido, que tu enamorada te mienta, como que la mentira no se puede convertir en una ley universal. Pero sí, el ser sensato, el ser honesto. Otra, obra de tal manera que trate siempre a la humanidad, tanto en su persona de los demás, como fin, y nunca como medio. O sea, en otras palabras, que trates al hombre como fin en sí mismo. O sea, el hombre no es valioso porque tiene un automóvil, porque tiene un título, porque tiene riqueza, empresas, porque es hombre o mujer, sino todo ser humano es valioso porque es ser humano, porque es persona. De esa manera, el hombre es un fin en sí mismo y no un instrumento, y no un medio, no una cosa. De esa manera, es la razón la que nos impone esas leyes para cumplir. Y si las cumplimos, debemos cumplirlas por puro deber, no cumplirlas porque te van a aplaudir, o te van a pagar, o te van a hacer un reconocimiento social. Simplemente cumplirlas porque está bien cumplirlas, porque es nuestro deber, como te decía, devolver lo prestado, simplemente porque es nuestro deber, porque está bien hacerlo. De esa manera, eso es actuar de manera incondicional. Toda acción, por eso decía Kant, toda acción es un fin en sí mismo. Claro, estudiar simplemente porque es bueno hacerlo, nada más. Volvamos. La pregunta se refiere a enunciados que respondan a la ética kantiana. El primero dice: el acto moral se define por su finalidad, por su consecuencia. Hemos dicho que en la ética kantiana no hablamos de consecuencias, hablamos de actuar siguiendo el puro deber. ¿Qué corriente filosófica habla de consecuencias, de beneficios? El utilitarismo. De esa manera, el enunciado número 1 sería incorrecto. Sería incorrecto. Luego, 2. El hombre debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un medio. Claro, eso es una tesis kantiana, una propuesta kantiana, uno de los imperativos categóricos, normas incondicionales que la razón nos dicta, que nos impone, es tratar a todo ser humano como fin en sí mismo y no como un medio. Después, ¿la acción buena es la que se realiza por respeto a la ley moral? Claro. Para Kant, toda acción moralmente correcta será aquella que se realice por respeto a la ley moral, a lo que nos ha impuesto la razón, que toda acción debe ser un fin en sí mismo. De esa manera, la que se vinculan con la ética kantiana sería la 2 y la 3. Nuestra clave es la D. Es la D. Continuamos. La pregunta número 6 dice: Joel considera que toda acción se realiza con vistas a un fin, y esta es la felicidad. Toda acción que no logre ello no puede ser considerada como un acto bueno. Sus ideas serían compatibles con la ética. Muy bien. Esto se refiere también al tema de teorías éticas. De esa manera hablamos del utilitarismo. ¿Qué plantea? Plantea que la felicidad es el bienestar, es el beneficio, la utilidad. Y tenemos como figuras a Jeremías Bentham, que plantea el principio de la aritmética de la felicidad, ya que para él el beneficio tiene que ver con el placer
el beneficio tiene que ver con la duración, la intensidad de placer. Mientras tengas más intensidad de placer, más duración de placer, habrá más interés, habrá más beneficio. Y eso lleva pues a un tipo de ética egoísta, individualista, que cada grupo social va a imponer su interés, cada individuo impone su interés. Pero luego llega Jeremías, después de Jeremías Bentham, John Stuart Mill, que nos plantea el principio de máximo beneficio, pensando en que no solamente ese principio de utilidad debe ser para los individuos que planteen un interés de tipo individual, sino que debe ser sobre todo para el colectivo. Por eso decía, la felicidad de cada persona es un bien para esa persona y la felicidad general, por consiguiente, un bien para el mayor número de personas. Él piensa en el beneficio de la colectividad, en el mayor beneficio, es la mayor felicidad para el mayor número de personas. De esa manera, la ética que se refiere a resultados, a fines, a la utilidad, a lo práctico, para alcanzar el bienestar y con esto la felicidad, es una ética de corte, de tipo utilitarista. La pregunta 6 sería la C. Vamos ahora con la práctica domiciliaria. La pregunta 1 es la D, la pregunta 2 la C, la pregunta 3 la B, pregunta 4 la C, 5 la E, la 6 la D. Muchas gracias.